Buenas tardes para todos y todas. Para Equales y el Banco Interamericano de Desarrollo, es muy grato contar con su presencia el día de hoy y dar a conocer el informe y nota técnica que hemos desarrollado de manera conjunta, denominada Diversidad 2.0, la tecnología como aliada de las empresas latinoamericanas. La innovación tecnológica en las compañías es un requisito fundamental para incrementar la rentabilidad y el desarrollo empresarial. Incorporar estas herramientas en la gestión del talento humano y la promoción de la diversidad brinda nuevas oportunidades a las organizaciones latinoamericanas. Para hablar sobre este tema, contaremos con la presentación del informe por parte de María Hernández, coordinadora de innovación en Adecuales, y una conversación también entre Andrea de la Piedra, co-CEO de Adecuales, y Andrew Morrison, asesor principal del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta conversación va a ser moderada por Ana María Trivín, especialista en políticas públicas en PNUD y exconsejera presidencial para la equidad de las mujeres en Colombia. Les invitamos a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas a lo largo del evento. Sin más que agregar, contaremos con unas palabras de apertura por parte de Andrew Morrison, asesor principal del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, Andrew. Gracias, María Ángela. Buenas tardes. Soy Andrew Morrison, asesor principal para temas de género e inclusión en la región andina del Banco Interamericano de Desarrollo y uno de los autores del informe que vamos a presentar el día de hoy. Por motivos de fuerza mayor, Tomás Bermúdez, el gerente del BID para la región andina, no pudo estar con nosotros esta tarde para abrir el evento y me ha pedido reemplazarlo en esta apertura. Es un gusto hacerlo. Hoy día estamos lanzando una copublicación de Adecuales y del BID que analiza cómo la tecnología puede ser utilizada para promover la diversidad en las empresas y en todo tipo de organizaciones. El telón de fondo es preocupante. La evidencia de varios países latinoamericanos indica que las mujeres, los indígenas y las personas afrodescendientes frecuentemente son excluidos de las empresas formales. A modo de ejemplo, un estudio realizado en el Perú documentó que las hojas de vida de candidatos o candidatas blancos reciben 55% más llamadas para entrevistas que las hojas de vida de personas indígenas con las mismas características. Otro estudio también para el Perú detectó que los y las candidatos blancos reciben 62% más llamadas para entrevistas para puestos profesionales que los y las afroperuanos. En Colombia y México, otros estudios han detectado discriminación contra afros y contra mujeres indígenas. Estos tipos de estudios, llamados estudios de correspondencia, son muy rigurosos, ya que emplean una metodología que involucra el envío de hojas de vida a empresas que son idénticas, las hojas de vida idénticas en todo sentido, menos la identidad racial, étnica o el sexo de los candidatos. Se mide si hay diferencias significativas en el porcentaje de candidatos de los diferentes grupos que son llamados a entrevistas. Y si se detectan brechas estadísticamente significativas, es evidencia contundente de discriminación. Creo que la discriminación en las contrataciones significa que las empresas son menos diversas que deben ser. Y es un tema que va más allá de exclusión. La falta de diversidad tiene costos reales para las empresas y para nuestros países. La evidencia empírica es clara. Un estudio reciente de McKinsey, que incluyó más de 1,000 empresas en 15 países del mundo, mostró que las empresas con mayor diversidad de género y de etnia en sus equipos directivos tienen respectivamente un 25% y un 36% más de probabilidad de superar el desempeño financiero promedio que las empresas menos diversas. Adecuales, nuestro socio en la investigación que lanzamos hoy, junto con apoyo y con el Centro de Estudios en Gobierno Cooperativo, encontró que las empresas latinoamericanas que implementan prácticas asociadas a la equidad de género alcanzan un retorno sobre activos 25% mayor que las que no implementan dichas prácticas. Así que
La no inclusión, la no diversidad tiene costos y la diversidad genera retornos. La hipótesis central de la nota técnica que lanzamos hoy es que la tecnología puede jugar un papel importante en la promoción de la diversidad en las empresas que operan en América Latina. Hoy día van a escuchar de las bondades de tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural, el análisis de redes organizacionales, así como el uso de metodologías como las ciencias del comportamiento y los famosos empujones o nudges. No voy a entrar en detalles porque pues eso lo va a hacer María Hernández un poco más adelante. Pero sí quisiera cerrar con dos observaciones. La primera observación es una nota de cautela. La tecnología no es una vara mágica. Si se usa sin las precauciones necesarias, la tecnología puede replicar los sesgos que existen en nuestras sociedades. Hay casos, por ejemplo, de algoritmos para la identificación de candidatos promisorios que no han hecho otra cosa que replicar la exclusión por raza o género que existían cuando la selección no empleaba la tecnología. El libro Armamentos de Destrucción Matemática, y no hablé mal, Weapons of Math Destruction en inglés, de Cathy O'Neill, es un cuento aleccionador en ese sentido. Es más, la tecnología no puede nunca sustituir a un liderazgo empresarial comprometido con la diversidad. La segunda y última observación que quisiera ofrecer es que algunos podrían pensar que dada la crisis económica que afecta a toda la región, no es el momento de hablar de temas como la aplicación de la tecnología para la promoción de la diversidad. Les tengo que decir enfáticamente que no estoy de acuerdo con esta afirmación. Y creo que el famoso primer ministro británico Winston Churchill, quien dijo, no hay que desaprovechar ninguna crisis, que el primer ministro Churchill tuvo razón. Tenemos la oportunidad de volver más fuertes de lo que estábamos antes de la crisis. La reactivación económica va a implicar la contratación de muchos y muchos trabajadores. Entonces, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para hacer esta contratación de una manera que promueve la diversidad de las empresas? Con esto, María, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Andrew. Definitivamente, la recuperación económica post-pandemia les da a las empresas una gran oportunidad de aprovechar los beneficios de la igualdad de género y diversidad, además de trabajarlo en conjunto con la tecnología, ¿no? Aún en los momentos que hemos afrontado en los últimos meses, porque precisamente estos dos elementos contribuyen, como tú bien dijiste, a la reactivación empresarial y económica. Ahora conozcamos más a detalle de estas herramientas y las recomendaciones de uso para las organizaciones. Nos acompaña María Hernández, coordinadora de innovación de AEQuales y coautora de este informe, quien nos compartirá sus hallazgos. Adelante, Ana María. Adelante, María, disculpa. Hola María Ángela, mil gracias y muchas gracias a todos y todas por conectarse. Voy a compartir la pantalla. Ahí se están viendo sin problema, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esa introducción, Andrew. Me da mucha emoción estar presentando este informe hoy, porque es un trabajo que venimos haciendo en conjunto con Andrea y Andrew hace ya casi un año. Y es este informe que llamamos Diversidad 2.0, la tecnología como aliada de las empresas latinoamericanas. Y antes de entrar de lleno a las oportunidades de la tecnología, quería devolverme rápidamente a por qué deberíamos estar hablando de esto. Y Andrew hace unos minutos ya nos contaba y nos explicaba los beneficios para las empresas más diversas y la ventaja competitiva que esto implica.
Y el tema es que Latinoamérica tiene todo el potencial para hacer uso o para sacar provecho de esa ventaja competitiva, porque poblacionalmente tenemos una diversidad enorme, tanto en términos de género como en términos de raza y etnia. Sin embargo, el gran problema, y como lo mencionaba también Andrew, es que esta diversidad poblacional no se ve reflejada en la representación de las empresas, ni en términos de género, como lo ven en las cifras que se ven reflejadas en esta diapositiva, pero tampoco en términos de raza y etnia en particular, porque haciendo este informe nos dimos cuenta que ni siquiera hay los datos suficientes o no hay un registro riguroso que nos permita determinar la representación en las empresas de estas poblaciones. Pero volviendo un poco al tema central de este informe, más allá de las brechas que todos y todas ya conocemos, el tema o la pregunta es ¿por qué utilizar la tecnología o las herramientas tecnológicas para trabajar por estas brechas o para atacar este problema? Y la respuesta a esto es que el modelo actual o las metodologías que veníamos utilizando tradicionalmente parecen estar agotándose y necesitan nuevas estrategias que las complementen para acelerar el cambio. ¿Cómo sabemos esto? Un ejemplo de esto es el caso de Estados Unidos, que como podemos ver en la gráfica, la representación de mujeres a lo largo del tiempo en gerencias tuvo un crecimiento exponencial de los 70s a los 90s, pero de ahí en adelante el cambio se estancó, el crecimiento se estancó y en los últimos años el progreso ha sido marginal y tenemos un ritmo mucho más lento. Y en el caso de personas afroamericanas es aún más dramático porque para llegar a una representación proporcional de su representación en la población va a requerir más de 1000 años al ritmo en el que vamos actualmente. Y lo que nos dice esta evidencia es que las metodologías o las estrategias que estamos utilizando se agotan en el tiempo y en Latinoamérica tenemos la oportunidad de adelantarnos a esto. Y acá es donde las nuevas tecnologías ofrecen un enorme potencial para darnos nuevas herramientas y estrategias que permitan complementar nuestras estrategias tradicionales y así poder acelerar el cambio y evitar este estancamiento que les mencionaba. Pero entonces acá la gran pregunta es, listo, ¿cómo nos ayudan estas tecnologías? Haciendo este informe, mapeamos 3 problemas clave a los que se enfrentan las empresas al promover la diversidad y en los que la tecnología ofrece nuevas soluciones o herramientas. El primero de estos es una pregunta que nos hacen las empresas recurrentemente en Equales y es el primer paso en la promoción de la diversidad, que es cómo hacer que talento diverso de calidad ingrese a mi organización. Y acá la tecnología ofrece 3 oportunidades principales. La primera de estas es en la búsqueda y atracción de candidatos y candidatas diversas. Porque muchas veces las empresas nos dicen, sí, queremos contratar talento diverso, pero no sabemos dónde encontrarlo o dónde buscarlo. Una de las soluciones que ofrece la tecnología son plataformas virtuales, que no es una tecnología muy compleja, pero son plataformas como Laboratoria, que lo que hacen es generar bancos de talento diverso para que las empresas puedan acceder más fácilmente y puedan buscar talento por nichos. En el caso de Laboratoria, por ejemplo, mujeres en tecnología en particular, pero de esta forma las empresas pueden tener acceso directo a este tipo de talento. Y el otro lado, donde la tecnología presenta una oportunidad importante, es porque la dificultad en este problema no está solamente en llegar a estas poblaciones, sino que también está en el lenguaje que se utiliza en las vacantes y en las vacantes que publicamos. Porque, por ejemplo, cuando pensamos en cargos más que se entienden normalmente como masculinizados, en las vacantes se suelen utilizar términos o palabras asociadas a este estereotipo, como una persona líder o dominante o competitiva, que se asocia más a los hombres. Y en el caso contrario, en cargos que consideramos más feminizados, tendemos a usar palabras estereotípicas como persona sensible o organizada, que se asocian más a las mujeres. Y lo que hace este lenguaje es desincentivar que otras poblaciones apliquen a estas vacantes y lleguen a la organización.
Y acá es donde el procesamiento del lenguaje natural entra a jugar un rol clave porque permite desarrollar herramientas como Textio, que lo que hace es evaluar en tiempo real las vacantes de las empresas para saber qué tan inclusivo es el lenguaje que estamos utilizando y saca un puntaje que te dice si esto va a estar atrayendo probablemente talento diverso e incluso da recomendaciones de qué palabras utilizar o cambiar para que la vacante sea más inclusiva. La segunda oportunidad a este primer problema que nos da la tecnología es en la mitigación de sesgos en la evaluación y selección, que yo puedo hacer que estas personas lleguen o apliquen a mis vacantes, pero el gran obstáculo después es cómo evito el efecto de los sesgos que todas y todos tenemos al momento de evaluar un perfil. Y acá me quiero referir a dos tecnologías en particular. La primera son plataformas de inteligencia artificial, como es el caso de Talentu, por ejemplo, que lo que buscan estas plataformas es automatizar el proceso de la toma de decisiones a través del análisis de datos para evitar el efecto de los sesgos humanos en el proceso de selección y evaluación. Y lo que hacen es básicamente que a partir de una base de datos históricos grande y evaluando los perfiles de los diferentes candidatos o candidatas, calculan cuál es la probabilidad de que esta persona tenga éxito en el cargo que estamos buscando, independientemente de sus características demográficas. Y hay otros softwares que utilizan un enfoque diferente, que es el caso, por ejemplo, de Applied, que lo que hacen estos softwares es utilizar las ciencias del comportamiento. Y el enfoque es diferente porque no usan inteligencia artificial y lo que buscan no es eliminar la toma de decisiones humana, digamos, sino que buscan es cambiar el marco en el que se toma esta decisión para mitigar el efecto que tienen los sesgos. Entonces, les doy como un ejemplo. Imagino que varios de los que están acá han pasado, han evaluado perfiles para cargos y en los primeros perfiles que uno evalúa o en los primeros 5, los criterios son muy claros y se evalúan rigurosamente. Ya después de 20, 50, el criterio se ajusta o cambia un poquito. Eso es lo que buscan evitar este tipo de softwares, porque uno de los ejemplos de lo que hacen es que estar cambiando constantemente el orden en que se evalúa, por ejemplo, los perfiles y las preguntas para evitar que haya un sesgo en esta evaluación, o por ejemplo, eliminar cualquier indicador demográfico al proceso de la evaluación. Y la tercera oportunidad de la tecnología es el monitoreo de estos procesos de selección, porque yo puedo estar implementando diferentes estrategias como las que vimos anteriormente, pero cómo sé que estas están funcionando. Y lo que hace este análisis de datos o tableros de control es tener indicadores que me permitan, uno, saber si mis estrategias están funcionando y dos, entender en qué puntos de mi embudo del proceso de selección es donde se está quedando el talento o las mujeres o las personas afro y a dónde tengo que dirigir mis acciones. La segunda gran pregunta o problema a la que se enfrentan las empresas en este proceso de promover la diversidad es, bueno, yo logro atraer talento diverso a mi organización, pero ahora ¿cómo logro retener este talento y fomentar su desarrollo y ascenso? Y acá de nuevo encontramos varias opciones y herramientas tecnológicas que ayudan en este proceso o en este problema. Y la primera es ayudar a identificar brechas y patrones de ascenso y retención. Que todo esto es básicamente primero medir y saber dónde están mis problemas. Entonces están las plataformas virtuales, como es el caso de la plataforma Par de Equales, que lo que da son indicadores propios y comparativos que le permiten a las empresas tener trazabilidad del talento femenino y del talento diverso para ver realmente dónde están mis brechas, en qué niveles de la organización, ascensos, para saber a dónde tengo que dirigir mis esfuerzos. Además de solo indicadores, también a partir de tecnologías como análisis predictivo, las empresas pueden dirigir sus esfuerzos de retención. Es el caso, por ejemplo, de Hewlett Packard, que a partir de análisis predictivo empezaron a generar un puntaje que ellos llamaron riesgo de fuga,
para cada colaborador o colaboradora, que lo que hace es predecir cuál es la probabilidad de que esa persona vaya a salir de la organización. Y esto les permitía tomar acciones proactivas y preventivas para evitar que el talento saliera de la organización. Y el segundo punto, ¿cuál es la segunda oportunidad de la tecnología en temas de retención? Es identificar el personal de alto potencial y los obstáculos que hay en el desarrollo de poblaciones diversas. Entonces acá les doy un ejemplo para entender bien cómo funciona esta tecnología. Este es el caso de una empresa que trabajó con este proveedor que se llama Trustsphere, que la empresa tenía un problema, y es que lograban atraer talento de grupos minoritarios, que eran lo que estaban enfocados particularmente, pero no lograban retenerlo. Al año la mayoría de este talento se salía de la organización. Entonces hicieron un análisis en el que se empezaron a dar cuenta que estas personas entraban a la organización muy motivadas, pero a lo largo del primer año, mientras se integraban a la organización, cuando tenían contacto con unos gerentes específicos, después de ese contacto, la motivación disminuía y terminaban saliendo de la organización. Entonces, de esta forma pudieron identificar dónde estaba realmente ese problema. ¿Y cómo hicieron eso? Esto lo hacen a través de una tecnología que se llama análisis de redes organizacionales, que permite justamente identificar cuáles son estos patrones en las dinámicas, porque analiza datos y analiza sobre todo datos de interacción a través de correos, mensajes, interacción en canales institucionales para entender cómo son las dinámicas y los patrones que se dan en la organización, y esto nos va a permitir ver qué comportamientos excluyentes o dinámicas excluyentes se están dando en nuestra organización. Y el tercer punto es mitigar sesgos en las evaluaciones de desempeño. Ya hablábamos del problema de los sesgos en los procesos de selección, y ocurre lo mismo en las evaluaciones de desempeño. Y esto es un obstáculo para el desarrollo, porque de hecho una empresa que se puso a analizar realmente qué estaba pasando con sus evaluaciones de desempeño, analizó todas y se dio cuenta que sistemáticamente las mujeres en las evaluaciones de desempeño las evaluaban centrado en su personalidad, mientras que los hombres los evaluaban centrados en su productividad. Esta clase de sesgos que se replican en las evaluaciones de desempeño, lo que hacen es limitar el crecimiento. Y acá vuelven a aparecer tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural, con herramientas como Pipeline, que hacen esta evaluación rigurosa y automática para poder identificar dónde en estas evaluaciones puede encontrar sesgos, y de hecho sugerir reemplazos de palabras o modificaciones para poder mitigarlos. Y acá viene la tercera gran pregunta de las empresas al promover la diversidad, porque no son solo estrategias de lograr atraer talento o lograr que este talento ascienda, sino que esto necesita también cambios de fondo y cambios culturales en la organización. Entonces está la pregunta de cómo logro generar estos cambios para construir un ambiente laboral más inclusivo. Y acá la primera oportunidad de la tecnología está relacionada con la medición de percepción y canales de denuncia. Con esto no digo que la tecnología se haya inventado la medición de percepción, porque es algo que llevan haciendo las empresas mucho tiempo, sino que la tecnología lo que da es nuevas herramientas para hacer este proceso, porque lo que sí pasa es que muchas veces los colaboradores o colaboradoras de las organizaciones, cuando reciben una medición o una encuesta de percepción que viene de la empresa, no se sienten en la misma libertad de hablar con total sinceridad, y sobre todo en los canales de denuncia, por ejemplo, canales de denuncia de casos de acoso o casos de discriminación. Muchas veces no es que no haya casos, si no hay denuncias, sino que realmente es porque las personas temen las represalias que se podrían enfrentar en la organización. Y acá es donde la tecnología lo que ofrece es más que todo herramientas alternativas para realizar estos procesos, como por ejemplo los chatbots, que los chatbots es este chat automatizado y que es de muy fácil acceso para las personas en la empresa,
donde pueden tener un canal en el que pueden expresar tanto su opinión como denunciar casos de discriminación o casos de acoso a través de un canal automatizado y anónimo y realmente confidencial. ¿Cuál es el segundo punto donde la tecnología nos ayuda en este problema? Es en identificar comportamientos y patrones de exclusión. Porque los sesgos y los estereotipos que estaban presentes tanto en el proceso de selección como en las evaluaciones de desempeño, ocurre lo mismo en el día a día y en la interacción que hay en el día a día entre los colaboradores y colaboradoras. Entonces, la tecnología permite, a través del procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, identificar dónde puede haber este tipo de comportamientos o este tipo de dinámicas excluyentes. Y este es el caso, por ejemplo, de este plugin de Catalyst, que lo que hace es que se instala en los canales institucionales y en las interacciones del día a día hace un llamado o lo que Andrew llamaba como nudges o empujones de llamar la atención de esto puede ser un comentario sesgado y sugerir alternativas, y de esta forma va creando conciencia del problema y va llamando la atención y construyendo una cultura poco a poco más inclusiva. Y la tercera solución tecnológica respecto a la cultura organizacional está asociada a la realidad virtual y aumentada y a las alternativas de capacitación y sensibilización. Porque las metodologías de sensibilización actual logran generar conciencia del problema, pero no llevan a cambios inmediatos de comportamiento ni cambios sustanciales inmediatamente. Entonces, en este caso, la realidad virtual ofrece una alternativa diferente de capacitación que permite llevar esta sensibilización de lo teórico a ya lo práctico, porque la realidad virtual te permite vivir la experiencia de otra persona directamente, como de una persona diferente a tú, con características diferentes, directamente en el entorno laboral, por ejemplo. Entonces, imagínense, por ejemplo, experimentar lo que enfrenta una persona, una mujer afrodescendiente, lesbiana en el entorno de trabajo. Y esto vivirlo realmente de primera mano y no solamente teóricamente entendiendo cuáles son los obstáculos que vive esta persona, sino vivirlo en carne propia. Y esto lo que hace es generar un ejercicio de empatía mucho más potente, que es una nueva alternativa para estas capacitaciones y para empezar a construir esta cultura cada vez más consciente. Y a lo largo de esta presentación les he mostrado las diferentes oportunidades que presenta la tecnología. Pero como decía Andrew, siempre hay que tener en cuenta que toda tecnología tiene el potencial de acentuar o contrarrestar la inequidad. Y en este sentido es muy importante tener siempre dos consideraciones presentes. La primera es hacer el ejercicio consciente y continuo de tener el enfoque de diversidad durante todo el proceso de implementación y seguimiento de las tecnologías. ¿Y a qué se refiere esto? Esto es estar haciéndose siempre las preguntas de ¿realmente estoy integrando la voz de diferentes poblaciones al implementar esta tecnología? ¿O de qué forma me estoy asegurando de que mis datos representen de forma equitativa a las diferentes poblaciones? Y la segunda consideración importante es la protección de la privacidad. Y esto también depende de legislación de diferentes países, pero muchas de estas tecnologías utilizan análisis de información como de correos, mensajes y comunicaciones. Y acá hay que tener en cuenta que toca implementar todas las medidas necesarias para que en este proceso se proteja la privacidad de los colaboradores y colaboradoras de las empresas. Entonces, a pesar de estas dos consideraciones, el balance es muy positivo. Y la tecnología nos presenta diferentes posibilidades para promover la diversidad y nuevas alternativas, desde mitigar el impacto de los sesgos en los procesos de gestión del talento hasta identificar comportamientos excluyentes
en la organización. Entonces, la invitación aquí es sobre todo a no esperemos que nuestro modelo actual se agote, sino que empecemos a integrar la tecnología a nuestras estrategias de diversidad actuales para construir y acelerar el cambio en las organizaciones, porque el uso de la tecnología en este momento ya no es realmente una opción, es el futuro de la diversidad en las organizaciones y es lo que nos va a ayudar a avanzar y a cerrar las brechas existentes. Les dejo acá solamente, a lo largo de la presentación, les di solamente un vistazo de algunos casos y aplicaciones del informe, pero a través de este QR que pueden escanear está el link del informe, del resumen del informe, donde podrán ver diferentes aplicaciones y casos que lo que hacen es reafirmar el potencial que tiene la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María. Hemos conocido el potencial que tiene la tecnología para acelerar la diversidad en las empresas, sobre todo en momentos clave, ¿no?, de la gestión del recurso humano. A continuación, empezaremos nuestro conversatorio donde profundizaremos en los retos, visiones y reflexiones para las empresas al incorporar estas tecnologías. Este espacio será moderado por Ana María Trivín, economista, especialista en políticas públicas del PNUD de América Latina y el Caribe, y contaremos con Andrea de la Piedra, co-CEO de AEQuales, y Andrew Morrison, asesor principal del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, Ana María. Muchas gracias. Bueno, Andrew, María nos ha ofrecido unas soluciones tecnológicas muy interesantes para la promoción de la diversidad en las empresas. Corporate Women Directors International nos muestra que la participación de mujeres en cargos directivos es muy baja y que se reduce con el tamaño de la empresa. Ahora, para el resto de las posiciones yo no he visto datos. ¿Cómo sabemos que hay una falta de diversidad? ¿Qué datos contundentes demuestran esto y quiénes recolectan estos datos? Ana, gracias por la pregunta, gracias por moderar esta sesión. Creo que hay dos respuestas a tu pregunta. Una respuesta que tiene que ver con las mujeres y otra respuesta que tiene que ver con los afrodescendientes, los indígenas y otros grupos diversos. Empiezo con las mujeres. Hay bastante evidencia y datos que demuestran que las mujeres están subrepresentadas en todos los niveles jerárquicos de las empresas. Según los últimos datos de los Enterprise Surveys del Banco Mundial, las mujeres representan el 28% de los empleados a tiempo completo en Chile, el 32% en el Perú y un 38% en Colombia y México. Y esos porcentajes son muy inferiores a la mitad de la población que representan las mujeres. Ahora, la exclusión de las mujeres, como tú dices, se acentúa en posiciones de liderazgo. Hay un embudo. Según datos de la OIT, el 54% de empresas latinoamericanas no cuentan con una sola mujer en un cargo directivo de nivel superior. Y AEQuales, nuestra organización socia para esta investigación, en su ranking par, y el ranking par engloba empresas interesadas en promover la igualdad de género. Aún en esas empresas, solo un 26% de las posiciones en las juntas directivas de esas empresas son mujeres. Y esas empresas que están comprometidas con el tema de igualdad de género. Entonces, esa es la parte que tiene que ver con mujeres. Con respecto a la información disponible para afros, indígenas y otros grupos diversos, hay poquísima información disponible. Los Enterprise Surveys del Banco Mundial no preguntan por raza, no preguntan por etnia. Tampoco lo hacen las encuestas nacionales de empleo en la gran mayoría de países. Sí hay estudios aislados que hacen un buen trabajo. Un buen ejemplo es un estudio del Instituto Ethos de Brasil que documentó que los afro-brasileños, creo que hace como 7 años fue el estudio, representaban menos del 5% de los miembros de los directorios
y de los cuadros ejecutivos en Brasil. Y sabemos que en Brasil los afros representan más del 50% de la población. Pero tenemos un gran vacío de información sobre la presencia, o mejor dicho, la ausencia de grupos diversos en las empresas privadas. Pero lo que sí tenemos, y lo comenté en mis palabras introductorias, son estudios rigurosos que documentan la exclusión de estos grupos en procesos de selección y contratación. Y solamente para recordarles un número de esos estudios de correspondencia, los blancos en el Perú reciben 62% más de llamadas para entrevistas para puestos profesionales que los afros. En resumen, y Ana, con esto termino, necesitamos mejorar sustancialmente la información disponible sobre el empleo de grupos vacíos. Si queremos gerenciar, si debemos cambiar, necesitamos mejor data. De acuerdo. Andrea, tú eres co-CEO de Adecuales, una empresa que provee todas las herramientas para el cierre de brechas de género en el mercado laboral en Latinoamérica. Y tienes contacto permanente con líderes de algunas de las empresas más importantes de la región. ¿Para qué tipo de empresas recomiendas el uso de estas tecnologías? Yo me pregunto, ¿una empresa pequeña podría acceder a este tipo de herramientas o es demasiado costoso para las empresas pequeñas? Muchas gracias, Ana María, también por acompañarnos. Y sin duda, cuando vemos qué tipo de empresas podrían implementarlo, yo te diría que es tan variada la tecnología como los tipos de empresas. Vemos, por ejemplo, en las tecnologías que presentó María, que hay algunas enfocadas en reclutamiento y que permite que haya menos sesgos en los procesos de reclutamiento, o donde permite tener procesos más ciegos, que podría funcionar muy bien para empresas más pequeñas, por ejemplo. Y existen medidas, incluso gratuitas en la región, que permite que las empresas puedan medirse usando la tecnología y compararse con otras empresas, como la tecnología que brinda el ranking PAR. Sin embargo, algo que planteamos a lo largo del informe y que van a poder ver cuando revisen el informe, es que también tiene que ver con la adopción de la equidad de género en las organizaciones. En Adecuales tenemos una metodología que se llama la escala de equidad, donde mide los diferentes niveles de adopción en equidad de género y diversidad que tienen las empresas, pasando por un nivel muy básico donde incluso se desconoce o se niega la problemática en sí, es decir, como no lo veo, no existe, entonces no tengo que hacer nada. Un nivel quizás reactivo donde empiezan a implementar ciertas prácticas dependiendo del contexto de la organización, es decir, hay un caso de acoso, entonces implemento una política de acoso, o me encuentro ante problemas entre mis equipos, entonces, y estereotipos, entonces hago alguna acción específica. Pero vemos también empresas con un nivel más integral, avanzado, que nos permite ver que esto empieza a generar una estrategia de género a nivel interno, pero también en la cadena de valor. Entonces, lo que nos permite la tecnología es tener avances más enfocados y quizás acciones más enfocadas dependiendo de los grupos específicos o los problemas específicos que estén encontrando las empresas. Por ejemplo, si estamos incluso hablando de sectores, ¿no? Si estamos viendo sectores tradicionalmente masculinizados, pues de repente lo que se puede hacer es capacitaciones con realidad aumentada que permita que se genere mucho más empatía entre diferentes públicos. O si es que vemos que en determinada área de determinada empresa hay retos de reclutamiento, pues quizás es súper importante empezar a usar inteligencia artificial para entender mejor cómo hacer el reclutamiento. Entonces, la tecnología lo que permite es ver qué funciona mejor para qué tipo de empresa, y diría para hacer doble clic a problemas específicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de manejo de data, también, cómo empiezo a ver mi talento, cómo vemos si es una empresa con muchísima gente, qué está pasando con mi talento, qué indicadores tengo que manejar y cómo la tecnología me permite tener un mejor análisis de datos para tomar decisiones más inteligentes. Entonces diría, para resumir, que depende del tipo de la organización y a su vez del tipo de tecnología que existe en el mercado, ¿no? Buenísimo, déjame continuar con una pregunta acá.
si el uso de estas herramientas tecnológicas para la promoción de la diversidad es como tan incipiente en la región, ¿crees que hay una disposición para adoptar estas herramientas? ¿Hay cuáles se va a involucrar en dar capacitación para usar estas herramientas? A mí me encantaría que lo hicieran. ¿Y cómo asegurar que estas tecnologías no terminen reafirmando los conceptos de algunos líderes sobre la poca necesidad de cambio? A veces he visto algunas iniciativas de unas empresas que se miden y no miden toda esa discriminación sutil y terminan dándose palmadas en la espalda, termina uno debiéndoles. Creo que acá hay varios temas, ¿no? Como dijo María, la tecnología no es tampoco la varita mágica que va a solucionar los problemas. Y como todo, lo que requiere la gestión de la diversidad alineada a la tecnología es líderes y personas a cargo del tema que realmente sepan guiar el proceso. Y yo diría además un equipo directivo y en general una organización que tenga predisposición a trabajar el tema de diversidad. Si es que estamos hablando de organizaciones que están en un nivel inicial, probablemente ese tipo de organizaciones requieren capacitaciones, digamos, tradicionales, donde haya conversaciones uno a uno, donde se tome el tiempo de abordar casos y tener un espacio muy de awareness. Sin embargo, cuando ya, y en esa línea además, implementar ciertas cosas básicas, ¿no? Empezar a implementar políticas de equidad de género, políticas de prevención del acoso, comités. Sin embargo, cuando yo creo que donde quizás habrá más disposición a adoptar las medidas es cuando las empresas ya tienen el nivel de awareness claro. Cuando ya pasaron del awareness a la acción y en la acción están encontrando gaps, porque ahí la tecnología puede ser una aliada. Desde Aequales, sin duda, lo venimos trabajando, yo desde que empezamos el Ranking PAR empezó como una iniciativa en Perú y Colombia, con un grupo pequeño de empresas, y si no hubiera sido por la tecnología, hemos pasado de 2 a 16 países, de 60 empresas a 900, porque la tecnología nos ha permitido llegar a gran escala y a su vez poder utilizar data agregada y confidencial, pero estratégica de qué se está haciendo en los sectores, y esa forma de agregar la data, de alguna forma dar a conocer la data, también tiene una variable tecnológica. Desde hace más o menos 3 años hemos formado un área de innovación y desarrollo que nos permite, uno, escuchar constantemente las necesidades de las empresas con las que trabajamos y empezar a generar algunos proyectos. En esa línea, por ejemplo, estamos trabajando a partir de la data que manejamos del Ranking PAR, empezar a trabajar con grupos empresariales o empresas multinacionales que están en muchos países, de tal forma que puedan tener avances e indicadores como grupo empresarial para ver qué diferencias hay entre un país y otro, cuál es la mirada estratégica que puedo hacer para abordar el tema de género con data y que la data me diga cuáles son, digamos, los puntos a trabajar. Y además también venimos trabajando justamente en una de las que comentaba María, que tiene que ver con el uso de chatbots, con una herramienta que se llama Empath, que permite a través de encuestas semanales, además por celular, tener información a tiempo real de cómo se sienten las personas. Entonces, cuando tú decías, hay quizás formas de no entender muy bien si existen esos estereotipos, si existen esos sesgos, pues hay diferentes formas de obtener la información. Y creo que eso es algo que también la tecnología nos puede ayudar. ¿Cómo asegurar esto? Al final del día, esto sí depende del liderazgo de las personas, del convencimiento, del entendimiento profundo de que la diversidad genera valor y que debe ser parte estratégica de la organización. Sí, de acuerdo. Andrew, ahora te voy a preguntar a ti. Ustedes hablan de este imperativo de la innovación tecnológica. Y del agotamiento de las metodologías tradicionales en la promoción de la diversidad en las empresas. ¿Por qué hay un agotamiento? ¿Qué traen estas tecnologías que no tengan los métodos existentes? Y una última pregunta, a veces oímos que los algoritmos también sufren de sexismo, cuando uno hace Google Translate, le traslada todo lo, uno pone, no sé, engineer y le pone ingeniero. ¿Cómo hacemos para que este no sea el caso en estas tecnologías? Muchas gracias, Ana. Bueno,
primero el tema del agotamiento. María Hernández hace un par de minutos presentó datos sobre la participación de mujeres en posiciones de gerencia en los Estados Unidos. Y hubo un tipo de progreso como exponencial en el siglo pasado. Pero en los últimos años este progreso ha sido muy lento. Si extrapolamos esa tasa de crecimiento modesta de los últimos años, llegaríamos a la conclusión que las mujeres van a representar la mitad de los gerentes en el año 2086. Eso es mucho tiempo que hay que esperar. Y si vemos el ritmo de progreso para afrodescendientes en mi país, en los Estados Unidos, llegamos a la conclusión que su porcentaje para llegar a una representatividad una participación acorde a su tamaño poblacional, estamos hablando de 1000 años. 1000 años. Entonces, me parece que a eso nos referimos cuando hablamos del agotamiento de las metodologías tradicionales y el imperativo de la innovación tecnológica. El agotamiento se refiere al hecho que las metodologías tradicionales para promover la diversidad están entrando en una etapa de rendimientos decrecientes, por lo menos en los Estados Unidos. Estamos hablando sobre todo de capacitaciones en diversidad, que es la forma más común de promover la diversidad en Estados Unidos. Pero Ana, necesito hacer dos precisiones importantes. Primero, y eso es un tema que comentó Andrea, hay elementos de las metodologías que sí funcionan, como son las mentorías, por ejemplo. Y hay elementos de las metodologías tradicionales que son apropiados para empresas que recién están comenzando su ruta hacia la diversidad. La segunda precisión es que en América Latina podríamos estar en una etapa más temprana de la curva, donde todavía hay retornos aceptables a algunas metodologías tradicionales. Pero el mensaje muy sencillo del informe que estamos lanzando hoy es que la disrupción tecnológica nos ofrece la oportunidad de acelerar el reclutamiento y el desarrollo de una fuerza laboral más diversa. Y María nos ha dado ejemplos de cómo esas tecnologías pueden ayudar. Voy a tratar muy rápidamente, Ana, de responder a la última pregunta que me hiciste. Y me preguntaste si los algoritmos también sufren de su sexismo. Y mi respuesta franca es que sí, los algoritmos pueden sufrir de sexismo. Les doy dos ejemplos muy rápidos, descritos en un artículo reciente del Harvard Business Review. Plataformas de reclutamiento como ZipRecruiter, es un ejemplo entre muchas plataformas, intentan aprender las preferencias de las empresas que están reclutando y intentan buscar postulantes parecidos a postulantes que tuvieron éxito en reclutamientos anteriores. Si la plataforma, si el algoritmo se da cuenta de una preferencia histórica por hombres blancos, el algoritmo puede encontrar variables proxy para identificar hombres blancos, aún sin incluir explícitamente hombres blancos en la ecuación. Podría incluir cómo es el nombre, a cuáles clubes pertenece, etcétera, etcétera. Un segundo ejemplo son los avisos laborales en Facebook, que parecen replicar sesgos también. A modo de ejemplo, un 85% de los avisos para cajeros fueron mostrados a mujeres. Eso es un ejemplo claro de un algoritmo replicando sesgos. ¿Cuál es la solución? Yo creo que hay que ser cuidadosos en la aplicación de los algoritmos. Hay que evaluar los resultados y contrastarlos con los resultados de las decisiones tomadas por seres humanos y asegurarnos que los algoritmos están haciendo un mejor trabajo. Creo que pueden hacer un mejor trabajo, pero tenemos que estar muy pendientes de los resultados. Muchas gracias. Súper interesante. Bueno, ahora les pregunto a los dos. En el contexto de esta crisis tan terrible que estamos viviendo, donde tenemos crisis social, económica, política en el mundo, las empresas están buscando recuperar su producción y ser más productivas para competir exitosamente, otra vez reactivarnos.
pero al mismo tiempo estamos retrocediendo en la igualdad de género, ¿no? Se llama esto la She Session. Hay un refuerzo de los estereotipos de género debido a la carga de cuidado adicional. Y en este contexto quería preguntarles a ustedes dos, ¿cómo trabajamos con las empresas para reducir, reconocer y redistribuir estas cargas? ¿Cómo hacemos a las empresas partícipes de una recuperación que le apueste a la igualdad de género y también que sea diversa para todos los grupos que se encuentran vulnerables? ¿Qué pasa si no lo hacen? Quizás ahí puedo empezar yo, y me parece que esta pregunta es central para, de alguna forma, ver, yo diría, la predisposición cultural que tiene la empresa para entender la base del problema de la inequidad, que en buena parte tiene que ver con justamente la distribución de cargas de cuidado. Y eso es algo que no podemos dejar por fuera cuando hablamos de este tema. Y creo que la tecnología nos puede ayudar a medir mejor el uso del tiempo, por ejemplo. Nos puede ayudar a entender realmente el problema de cuidado. Incluso va más allá de la tecnología. Eso tiene que ver con awareness y concientización, dando a conocer cómo se dividen las horas de trabajo de cuidado en el hogar, incluso mostrándolo con la data de nuestra propia organización, que eso creo que nos puede ayudar a abrir los ojos, y ahí la tecnología nos puede ayudar a recopilar esa data. Iría también fomentando algunas prácticas de corresponsabilidad que nos permitan incluir a los hombres y ver espacios donde las mujeres están de alguna forma siendo, por ejemplo, peor evaluadas por este tema de la carga de cuidado que tienen en el hogar. Entonces, hay tecnologías que nos pueden ayudar a eso, que nuestras evaluaciones sean menos sesgadas. Ahora, finalmente, y creo que la pregunta de fondo es, en esa línea de cómo hacemos que las empresas entiendan un poco el beneficio de la igualdad de género, y ya lo comentaba Andrew al inicio, hay data que nos demuestra esto, ¿no? Por primera vez el año pasado medimos el caso de negocio de equidad de género en Latinoamérica. Se venía haciendo y leíamos informes de Estados Unidos, de Europa, y cuando lo medimos en Adecuale junto con el CESA y Apoyo Consultoría, vimos que, a ver, las empresas que implementan todas estas prácticas tienen un 25% más en el retorno a los activos. Las empresas que tienen más mujeres en posiciones de liderazgo tienen incluso un 13% más sobre retornos a los activos. Entonces, yo diría que es hora de darnos cuenta que cuando hablamos de recuperación económica, que es lo que se viene, no hay recuperación económica sin enfoque de género. Y el problema sería en pensar en una recuperación económica excluyendo a las mujeres, porque ahí vamos a perder dinero y además vamos a perder talento, y talento súper capaz. Y ahí quisiera hacer un hincapié también en poblaciones que ni siquiera están medidas, y que tiene que ver con poblaciones afrodescendientes, indígenas, que yo diría en Latinoamérica no necesariamente, si no hay data, es porque la discusión no está sobre la mesa. Y acá también es el siguiente paso de entender que la diversidad implica invitar a todos y todas y todes a que se sienten en la mesa. Andrea, no sé si tengo mucho que decir después de lo que has comentado, pero ofrezco un par de ideas. Ana, yo creo que tu observación que el impacto de la crisis ha sido más severo en la participación laboral femenina que en la participación de los hombres es fundamental. Y creo que se dio por dos motivos. Uno es el tema de cuidado. Voy a hablar un poco más de cuidado. Pero otro motivo es porque las mujeres han estado y están concentradas en los sectores más afectados por la crisis: el comercio, servicios personales, hotelería, gastronomía, precisamente porque requieren de un trato directo con el público. Entonces, tiene que ver con patrones de segregación ocupacional también, este impacto diferenciado. Pero volviendo al tema de tecnología e innovación, yo creo que tenemos que pensar y reconociendo, tenemos que pensar en cómo hacer el teletrabajo más amigable para las mujeres. Reconociendo que estamos hablando no del 100% de las mujeres, porque no todas las mujeres y todos los puestos son aptos o es posible hacer teletrabajo. Pero no cabe duda que el teletrabajo es un arma de doble filo para las mujeres, permite combinar el trabajo con las tareas domésticas, pero puede también reforzar el rol preponderante que tienen las mujeres en la producción de los servicios de cuidado.
Las empresas tienen un rol que jugar aquí, apoyando a sus empleadas y a sus empleados en poder cubrir esa demanda para servicios de cuidado. Finalmente, tu última pregunta, Ana, fue sobre cómo hacer a las empresas partícipes de una recuperación que le apueste la igualdad de género. No voy a repetir lo que lo que dijiste, Andrea, diste con el clavo. Hay que enfatizar los beneficios que las empresas van a recibir al priorizar la inclusión. Pero quiero añadir otro beneficio también para las empresas. Y quisiera cerrar con esta idea. Latinoamérica es una región sumamente diversa. Etnia, raza. Y yo creo por eso que las empresas latinoamericanas podrían ser líderes en el campo de la inclusión, aplicando una tecnología, la versión 2.0 de RCI que mencionamos en el paper. Terminarían siendo empresas más creativas, más rentables, más competitivas. Y creo que la competencia emergiendo de la crisis va a ser feroz entre empresas. Y el uso de la tecnología y la promoción de la universidad les va a dar una ventaja comparativa a las empresas que saben incorporar la diversidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estas reflexiones. De verdad que tenemos un gran camino por recorrer, pero con una alternativa positiva y de desarrollo para todas las empresas y bueno, para la sociedad latinoamericana y caribeña en general, ¿no? Donde la diversidad y por supuesto la equidad de género van a ser protagonistas. Ahora, y para pasar un poco hacia allá la práctica, ¿no? Y conocer cómo funcionan en el mundo empresarial la aplicación de estas tecnologías, damos la bienvenida a Alejandra Ayart, directora de adquisición de talento para Johnson & Johnson en América Latina, quien cuenta con una amplia experiencia en la gestión y selección del talento en diversos sectores. Adelante, Alejandra. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor poder compartir este espacio. Y súper interesantes los datos que han compartido ahí, Andrew, que estuviste dando algunos datos. Me gustaría poder compartir la estrategia de diversidad e inclusión basada en la evidencia de reclutamiento. Y para esto me gustaría empezar a hablar acerca de la estrategia de diversidad, equidad e inclusión como imperativo de negocio. Este nos permite satisfacer las necesidades cambiantes de las comunidades en las que servimos. Creemos totalmente que el liderazgo inclusivo apoyado por una cultura en la que todos puedan llevar a su auténtico yo al trabajo es la base para un sólido desempeño empresarial y una contribución positiva a la sociedad. Cuando nos sentimos libres de ser quienes somos y abrazamos la singularidad de un profundo sentido de pertenencia y conexión con nuestros objetivos compartidos, nuestros diversos colegas desarrollamos el mayor potencial. Esto nos hace mucho más satisfechos como individuos y ayuda a que nuestro negocio pueda reflejar la diversidad de necesidades, valores y preferencias en nuestros pacientes, consumidores, clientes y comunidades en las que servimos. Nuestra cultura de pertenencia, respeto e inclusión nos permite impulsar la innovación necesaria para atender mejor las necesidades sanitarias del mundo y cambiar la trayectoria de la salud humana. Tú perteneces, you belong. Estas dos palabras son una promesa hacia nuestros empleados de que sus perspectivas, sus historias y sus ideas únicas se adaptan en nuestra cultura de innovación y nos ayudan a construir una fuerza laboral que refleje las comunidades. También es también es un compromiso con nuestros pacientes y los consumidores de que las experiencias y valores y estilo de vida se reflejarán en todo lo que hacemos en J&J. Expresamente en Johnson & Johnson, la estrategia de diversidad, equidad e inclusión viene bajada desde sus valores corporativos. Estos valores corporativos que acompañan todas las tomas de decisiones de los empleados, digamos, dentro de la compañía. Estos valores están expresados en nuestro credo. Expresamente en el segundo párrafo de nuestro credo, hablamos del compromiso que tenemos para con nuestros empleados, así como asegurar la diversidad y la inclusión en cada uno de ellos.
como mencionaba anteriormente, garantizar la igualdad y la singularidad en cada uno de ellos. Me gustaría hablar de esta estrategia de diversidad e inclusión desde la estrategia o desde la acción de reclutamiento. La estrategia global está basada en 4 principales pilares. El primero, que es la adquisición, la cual fundamentamos en el partnership o en la asociación que tenemos con los diferentes, digamos, con las diferentes entidades o asociaciones que podamos encontrar que nos ayuden a incrementar la diversidad en todas las ternas que nosotros presentamos. De igual manera, como garantizamos desde la función de atracción de talento que estemos ayudando a incrementar esa diversidad. El segundo pilar es el desarrollo y es el compromiso con el desarrollo del talento dentro de la compañía, asegurando la diversidad de los mismos. La tercera tiene que ver con la cadencia de talento, asegurando la misma diversidad. Y la tercera que tiene que ver con la retención. Yo soy una fiel creyente de lo que no se mide, no se puede mejorar. Y para esto tenemos muy claros cuáles son la medición de resultados y avances. Esta estrategia está fundamentada o está sostenida en hechos o evidencia científica de datos. Principalmente hablamos de una investigación de Deloitte y otras entidades globales en las cuales nos arrojan algunos datos como importantes y que justo, Andrew, compartiste ya algunos. Nos habla que las empresas que son diversas tienen 8 veces más la probabilidad de tener mejores resultados, 6 veces más en innovación y agilidad, 3 veces más en alto desempeño y 2 veces más para alcanzar o exceder el target financiero. Nos habla a su mismo tiempo que las empresas con inclusión pueden alcanzar hasta un 12% de incremento en su productividad y disminuir hasta el 27% en la retención. Que esto tiene que ver directamente con el pilar que les hablaba previamente de la retención del talento. Arroja también, si hablamos en datos mucho más específicos, que la diversidad de género puede ser hasta 25% mayor en el alcance de resultados, y aquellas empresas que tienen una diversidad étnica, pueden alcanzar hasta un 36% de mayor productividad. Quisiera hablar de decisiones basadas en evidencia y creo que ya mencionaron ahí algunas de las herramientas, pero como decían, llevados cómo se ven en la práctica. Y es que parte de la estrategia que nosotros tenemos de atracción, el primer pilar, que para nosotros es el más importante, es el que basamos directamente en la tecnología. Dentro de esto encontramos herramientas y tecnologías que nos pueden ayudar a influir y a impulsar la focalización de las mismas y los resultados para el reclutamiento. El primero, hablamos de Marketplace Intelligence Tool, que son herramientas de inteligencia de mercado. Estas plataformas de oferta y demanda que proporcionan información del mercado, así como qué es lo que tenemos disponible. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar al menos 2 principales que nosotros utilizamos dentro de J&J, que son LinkedIn Talent Insights y Talent Neuron. La segunda, que es una herramienta de publicación de trabajo, Job Posting Tool, y que hace rato bien lo mencionaron, que es Textio. Este uso de plataforma nos ayuda a aumentar en tiempo real la calidad en la escritura de estas publicaciones de trabajo. Y aquí dejo un poquito a un lado para ir después en profundidad. La tercera que tenemos son los tableros de control, y estos nos ayudan principalmente a medir, una vez terminados los procesos de contratación, poder saber poder cuantificar cuántos hombres o cuántas mujeres estamos contratando. Actualmente, y ahí me preguntaban si las estrategias de diversidad e inclusión dentro de J&J están enfocadas únicamente en género. La respuesta es no. La verdad que desde Atracción de Talento hemos hecho muchísimos esfuerzos y sinergias con diferentes asociaciones que nos han permitido justo garantizar e incrementar la población de los diferentes grupos en todas nuestras ternas. Es mucho más fácil en Latinoamérica y es un tema de cultura donde me parece que estamos en el camino correcto, pero todavía nos falta para llegar ahí el poder tener otras mediciones. Cuando yo volteo a ver, por ejemplo, a mis pares en Norteamérica, ellos tienen mediciones súper exactas, pero incluso el tema de género para ellos ya no es un tema que buscan medir. Ellos en sus procesos de selección arrojan datos de representación
afroamericano, de hispanos, veteranos, pero también es una cultura que está mucho más avanzada y que permite tener una data más real. De vuelta, si yo veo estos dashboards en Latinoamérica, hoy lo que tenemos como una medición clara y que tiene que ver también con la autoidentificación de los candidatos cuando se van a postular o llenar la información, directamente tiene que ver con el género. Y cuarta es la herramienta de transparencia. Esta, y hace rato también ahí comentaban algo de este tipo de herramientas. Claro que es una herramienta bastante útil que nos permite medir con claridad en todo el proceso de reclutamiento cómo va avanzando en todo el flujo, digamos como en un embudo. Yo puedo ver desde un inicio cuál fue la cadencia o el total de mis candidatos, hablando de género, y cómo conforme voy avanzando en mi proceso, cuántos hombres y cuántas mujeres van avanzando. ¿Para qué me sirve esta herramienta? Nosotros hemos sido muy intencionales en Johnson & Johnson, generando muchísimos entrenamientos y generando los espacios adecuados para, uno, neutralizar conversaciones y dos, para llevar a los gerentes de contratación, uno, a eliminar sesgos al momento de entrevistar, al momento de brindar una retroalimentación sobre un candidato. Y esta herramienta nos ha sido muy útil para llevar esas conversaciones. Algo que nosotros hemos identificado mucho es cuando este embudo viene de manera bastante pareja en los primeros pasos, digamos que están debajo del control de talent acquisition, vemos la diferencia de cuando pasan del lado del gerente contratante o de los entrevistadores que están por parte del negocio, vemos cómo cambian drásticamente los números, ya sea una inclinación hacia el género masculino o hacia el género femenino. Otra de las acciones que hemos generado desde la estrategia de diversidad, equidad e inclusión, y esto es a nivel global, es asegurar que en todos los paneles de entrevista sean también diversos. Así como nosotros como Atracción de Talento tenemos la responsabilidad y el objetivo de poner esa diversidad en nuestros slides, también los entrevistadores tienen la responsabilidad directa de asegurar que su panel de entrevistadores están siendo diversos. Esto lo que ayuda directamente es eliminar de alguna manera ese sesgo y no favorecer, digamos, que haya una inclinación, ya sea por género o cualquier otro grupo o representación de esta diversidad. Estas cuatro son algunas de las herramientas y son, creo que dentro de todo lo que han presentado, ¿no? Son apenas el inicio. Para mí, definitivamente estamos arrancando una jornada en la que nos falta todavía mucho camino por recorrer. Creo que la estrategia de diversidad e inclusión para que sea exitosa tiene que venir desde los más altos niveles. Si hablamos de la estrategia de diversidad en Johnson & Johnson, los líderes son responsables por asegurar la inclusión de sus equipos, así como también asegurar esa diversidad. Algo que para mí ha sido bastante acertado como decisión de compañía es que dentro de los resultados de los líderes, esta parte o esta medición de inclusión forma parte de los mismos resultados. Quisiera hacer un poquito más de foco, hablando de la tecnología, que es nuestro objetivo el día de hoy, hablando de Textio, que es este Job Posting Tool. Como les comentaba, Textio es una plataforma de escritura aumentada para ofertas de trabajo que están utilizando el motor de la inteligencia artificial. Esta proporciona una orientación en tiempo real sobre cómo mejorar las publicaciones de trabajo y eliminar el sesgo para atraer candidatos diversos más calificados. Si lo vemos en la práctica de cómo funciona, un gerente de contratación al momento de publicar su puesto de trabajo, esta herramienta les va arrojando, en primera instancia señala cuáles son aquellas palabras que pueden tener una mayor inclinación por tema de género o cualquier otra preferencia, digamos, hablando de los diferentes, de los diferentes grupos, digamos, que pueden haber de diversidad. Y asimismo te da recomendaciones de cuáles pueden ser las ediciones necesarias para eliminar cualquier sesgo. Esto tiene que ver con cómo nosotros enviamos el mensaje y que los candidatos o las candidatas al momento de leerlo puedan identificarse netamente por el perfil y los skills que se requieren para un puesto y no porque vaya dirigido a un subgrupo específico. Los beneficios de esta herramienta y los resultados que hemos visto tiene que ver directamente con tres.
Para mí, uno tiene que ver con la calidad y es que atrae más candidatos calificados. Como lo decía, al momento de eliminar cualquier sesgo, estamos asegurando que la atracción de candidatos va a ser únicamente por experiencia y requerimientos técnicos del perfil. La segunda, que obviamente aumenta nuestro flujo de candidatos de los grupos subrepresentados. Y la tercera, eficiencia. Nosotros medimos, digamos, como nuestro time to fill, y este tiene que ver desde el momento que un gerente de contratación inicia el proceso hasta que la persona es contratada. Hemos visto una mejora en estos tiempos, ya que estamos entrando en valor y vamos muchísimo más acertados. De vuelta, creo que esta es una de las muchas tecnologías. En Johnson & Johnson estamos buscando constantemente qué otras innovaciones podemos traer para poder robustecer nuestro proceso de atracción de talento, pero creo que también, ¿no? Vale ahí como lo dije al inicio, y solo para cerrar, creo que diversidad, equidad e inclusión es una tarea y responsabilidad de todos los que conformamos una compañía y que a su vez conformamos parte de esta sociedad. Muchísimas gracias ahí por el espacio y quedo súper atenta si hay alguna duda. Muchísimas gracias, Alejandra. De verdad, estos aportes y experiencias de la aplicación real de las tecnologías en Johnson & Johnson han sido bastante enriquecedores, ¿no? Una cosa es escuchar la teoría y lo que se está analizando, y otra es verlo ya en práctica en el campo, ¿no? Como diríamos. Para finalizar, vamos a retomar algunas de las preguntas que ustedes han realizado a través del espacio de preguntas y respuestas. Hemos tenido bastante preguntas durante el evento. Me alegra muchísimo, la verdad, la participación. Es un tema sumamente interesante y qué mejor momento que tener a estos expertos para responder sus preguntas, ¿no? Voy con la primera. ¿Cómo se puede trabajar en la cultura organizacional para que reduzca prejuicios de género entre su personal? ¿Y cómo se puede usar la tecnología para ello? Sobre todo considerando que los cambios en aspectos socioculturales son de largo plazo. Quizás yo podría responder esa pregunta vinculada a cultura, y creo que un punto fundamental es muchas de las tecnologías de las cuales hablaba María tiene que ver con identificar patrones de exclusión, que esto es algo que ocurre en nuestro día a día y quizás lo notamos o no lo notamos, pero no necesariamente lo visibilizamos y levantamos alertas. Entonces, hay tecnologías que permiten esto a través de interacciones en chats, en grupos virtuales. Entonces, esto es algo que podría ayudar. Los chatbots en ese sentido también ayudan porque generalmente la metodología más usada tiene que ver con recoger percepciones de la cultura a través de encuestas de percepción. Y las encuestas de percepción toman mucho tiempo en hacerse. Entonces, los chatbots tienen la ventaja y es que permiten tener información periódica, más seguido, y al mismo tiempo tener repreguntas, ¿no? Entonces empieza a haber una guía de si yo respondo esto, entonces luego te repregunto esto. Entonces nos permite tener un mejor termómetro de lo que está pasando en la cultura de la organización y guiar ciertas conversaciones incluso por grupos. Podríamos ver, no sé, que en el área de tecnología está ocurriendo algo en particular, entonces empezar a trabajar ahí. Pero vuelvo con lo que hemos venido diciendo. La tecnología no va a cambiar necesariamente la cultura, sino viene acompañado de un proceso de liderazgo, de trabajo de los líderes en general y de la organización en general que permita estar más abiertos, diría yo, a entender la diversidad y entender las diferencias también. Vale, Alejandra, no sé si puedes comentarnos un poco sobre cómo se podría hacer esta medición a largo plazo, o si lo están ustedes, por ejemplo, considerando, si estos programas que están implementando estas tecnologías, no sé si en un reporte de a 5 años, que se vean estos cambios en la cultura organizacional. Perdón, estás en mute todavía. Vamos a frase. Perdón, ahí. Sí, sin duda. Yo creo que estas herramientas al mismo tiempo tienen o permiten generar estos reportes. Para nosotros serían estas dos. Una que es la herramienta de transparencia, ¿no? De la cual hablaba, que nos permite ver el flujo del proceso paso a paso, pero también el tablero de control una vez contratado.
A nosotros la verdad que nos ha servido mucho y si bien todavía nos falta y tú dices, bueno, en los siguientes años, creo que nosotros desde que iniciamos estas estrategias y acciones de modo muchísimo más intencional, hemos ido midiendo la evolución. ¿De qué manera nosotros también vamos haciendo cruces y que sirve a su vez para dar input o insights para los otros pilares que son el de desarrollo, el de cadencia de talento, retención? Y es que nosotros vemos de todo lo que se contrató en X periodo, ¿no? Que estos tableros nos permiten buscar el periodo que queramos, cuántas contrataciones o cuáles fueron las fuentes de reclutamiento, y que para mí principalmente se abren en dos. Una que es la de externos, candidatos externos, y la otra que son candidatos internos. Pueden ser movimientos laterales o promociones. Y a su vez esto, hacemos un match con los porcentajes y en ese momento pues es balance de género. Y de este modo hemos ido viendo cómo ha ido avanzando el desarrollo de nuestro propio talento y cómo también se ha ido moviendo ese balance. Sin duda, como yo decía, nos falta mucho, ¿no? Y todavía alcanzamos a distinguir dentro de Johnson & Johnson, bueno, somos un grupo de 3 principales compañías, ¿no? Alcanzamos a distinguir en cuáles sectores todavía sigue habiendo una mayor inclinación hacia uno de los dos géneros, pero también lo podemos ver en las diferentes funciones. Cuando nosotros entramos a funciones como supply chain, que tiene que ver con manufactura, es muy complicado ir a encontrar esa representación femenina. Y es ahí donde tenemos que volver a analizar toda la información para encontrar las estrategias más asertivas, digamos, y que nos permita aumentar la representación. Pero sin duda, sí es súper factible, ¿no? El poder tener una medición que te permita ver esa evolución. De acuerdo, y retomando un poco el tema del desempeño, que se puede medir tanto con las herramientas que tú has hablado, ¿en dónde entonces, cuando se evalúa el desempeño, se pueden presentar sesgos, tanto de las herramientas que utilicemos como del liderazgo empresarial? Yo creo que es muy similar a cuando el gerente contratante está haciendo o está realizando la entrevista. Por lo general, y a ver, yo me pongo del lado de este lado como reclutadora, y es que siempre es muy fácil generar como esa empatía y sentir una mayor, digamos, como aceptación por aquellas personas con las que tienes una mayor compatibilidad de perfil. Esos sesgos al final del día se inclinan o son muchísimo más fuertes cuando hablamos, ahora vamos a hablar de género, por ejemplo, ¿no? Donde puede haber una inclinación hacia tu mismo género o, por lo contrario, ese mismo choque, o si hablamos de un tema de étnico. En la evaluación de desempeño, también puede generarse que al momento de estar haciendo una evaluación o brindando esa retroalimentación, podamos tener una preferencia por aquellos empleos en los que tenemos mayor, pues, afinidad. ¿Cómo garantizamos que quede, digamos, como eliminado ese sesgo? Uno lo mencionaba hace rato, entrenamientos, ¿no? Que hay constantemente, no nada más para el proceso de selección, sino para la gestión del líder en el día a día. Y así como en el proceso de selección, que buscamos generar los paneles de entrevista, asegurando que estos también estén conformados por grupos diversos, también al momento de evaluar, buscamos que la retroalimentación no sea en una línea vertical, sino buscamos también incluir retroalimentación de otros, digamos, pueden ser de pares, reportes, líneas hacia arriba o también clientes principales. De esta manera es como buscamos eliminar o llegar a una retroalimentación mucho más objetiva, ¿no? Eliminando cualquier tipo de inclinación o sesgo. Excelente. Y hablando, acabas de mencionar ahorita también a grupos diversos. A lo largo de la presentación hablamos mucho sobre afrodescendientes, pueblos indígenas, y bueno, siempre las mujeres están ya bastante presentes en estos temas de diversidad. Pero ¿qué pasa con los individuos LGTBQ? Y esta es una pregunta para todos. ¿Cómo podemos medir la diversidad y la inclusión de esta población? Yo voy a responder y las demás me pueden complementar. Estuve leyendo los comentarios en chat y creo que Xochitl, María del Pilar preguntaron sobre esa población. Obviamente las personas LGBTQ forman parte de la diversidad,
y empresas tienen que hacer un esfuerzo si quieren tener una población diversa también para llegar a esa población. Claudia también preguntó en el chat si la gente mayor a 50 años, y confieso que pertenezco a esa población, forman parte de la diversidad también. También. Entonces, hay diferentes grupos colectivos que han sido históricamente sujetos a discriminación. Y yo creo que la tecnología podría ser un aliado en reclutar, retener y ayudar a desarrollar a esas poblaciones. Y agradezco mucho el interés en esa población LGBTQ. Adelante, colegas. Ahí me gustaría sumar. Yo creo que es difícil, y contestando puntualmente, ¿no?, el tema de la medición, yo creo que es difícil hoy hacer una medición o cuantificar como lo hacemos con el género. Y de vuelta, creo que tiene que ver más con una cultura de autoidentificación. Es muy difícil que cuando yo estoy llenando una postulación para trabajo, me autoidentifique como dentro de alguno de los grupos, digamos, en este caso lo podemos llamar como grupos vulnerables. Nosotros en la compañía tenemos grupos de empleados. Para los diferentes grupos tenemos WLI, que está enfocado al liderazgo de la mujer. Tenemos Open and Out, que es el grupo de empleados que vela por la inclusión de la comunidad LGBTQI, y a su mismo tiempo con los aliados de este grupo. En Brasil, con eso. ¿Perdón? En Brasil tenemos el grupo que se llama Soul Afro, que son afrodescendientes, y Generation Now, que tiene que ver con la inclusión de las diferentes edades. Entonces hay diferentes grupos de empleados que están velando por esta inclusión. Si bien es difícil hacer una cuantificación, sí creo que hay acciones que te permiten ser mucho más intencionales. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho diferentes alianzas, específicamente para el tema de LGBTQ. Hemos hecho una alianza con MyG Work, que a su vez estamos subidos en una plataforma o en una bolsa de trabajo que está solo enfocado a gente o pertenecientes a la comunidad. De esta manera, si bien no lo podemos cuantificar, digamos, en nuestro embudo, ¿no?, de candidatos postulados, pero sí estamos asegurando que por lo menos estamos llegando a un target de población de manera muchísimo más intencional. Después, si se postulan o no, la verdad que es muy difícil, pero están las acciones. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que en América Latina, por cuestiones culturales, todavía esa parte de identificarnos o saber cómo identificarnos, creo que es un paso que nos falta. Incluso creo que en el BID, y Andy puede constatar esto, es difícil conseguir data, ¿no? Siquiera porque ni siquiera sabemos cómo hacer encuestas, cuando se hacen las encuestas nacionales, que tengan esta parte de identificarte, ¿no? Entonces, tal vez, como tú dices, es hacer estos estudios o hacer estas iniciativas en las comunidades donde sabemos que están estos individuos, es una manera más, un poco más suave o más delicada, ¿no?, de incluirlos. Retomando ahora el tema justamente, ¿no?, del uso de las tecnologías, y hablamos mucho de inteligencia artificial o de estas plataformas que nos ayudan con incluso el unconscious bias que puede existir entre nosotros. ¿Cómo podemos hacer para que no exista este bias en la tecnología, ¿no? ¿Cómo podemos mitigar este riesgo que Andy también había mencionado anteriormente? Ahí creo que puedo retomar. Creo que Andrew daba algunos indicios de esta respuesta en el panel, pero creo que sobre todo hasta un tema que hablaba en la presentación de tener el enfoque de género en el caso de género, pero diversidad siempre presente. Y había varios tips que de hecho en el informe mencionamos algunos de cómo hacer este esfuerzo consciente y activo para asegurar que el bias no se replique en la misma tecnología. Y es hacerse estas preguntas todo el tiempo de realmente cómo mi data está representando a las diferentes poblaciones, por un lado, o de qué forma estoy asegurándome de que la voz de las diferentes poblaciones esté presente. Otra pregunta que es bien importante en eso es preguntarse de qué forma la tecnología que voy a implementar, porque las tecnologías de una forma u otra siempre tienen efectos en la población a la que va dirigida. Entonces,
es hacerse siempre esta pregunta: ¿de qué forma ese efecto es diferenciado? ¿De qué forma es diferenciado para las mujeres o para personas afro? Y si yo todo el tiempo me estoy haciendo estas preguntas, puedo hacer seguimiento y saber cómo de pronto puedo corregir posibles sesgos en la tecnología. Yo añadiría dos cosas más, y gracias, María. Uno, ser súper transparentes en cómo estamos recolectando la data, cómo se está limpiando la data, y poner esa información, ser muy claros en describir cómo estamos colectando y limpiando la data. Y el segundo, y tal vez aún más importante, tenemos que evaluar rigurosamente el desempeño de nuestros algoritmos y comparar la efectividad de los algoritmos y cómo están siendo tratados los diferentes grupos por los algoritmos. Los dos ejemplos que comenté en el panel con Ana, de algoritmos que tuvieron un muy mal desempeño, se supo de ese mal desempeño porque fueron examinamos el desempeño de esos algoritmos. Y no confiar, dicho en inglés, it's not set it and forget it, ¿no? Y simplemente dejar correr los algoritmos porque ya encontramos la solución, sino ser muy rigurosos y muy cuidadosos en la evaluación de su desempeño y sus resultados. Muchas gracias. Y agregaría un poco a lo que han estado comentando, algo que funciona mucho en startups de tecnología y en general en áreas de innovación y desarrollo, que es probar, pivotear, como dicen, y equivocarse si hace falta y volverlo a hacer, porque esto es siempre mejorable y siempre puede ser mejor, pero creo que algo que ayuda mucho es hacer pequeños pilotos con pequeños grupos y también analizar antes de entrar a un proyecto, si voy a usar data del pasado. Yo les traería la premisa de que lo más probable es que esa data del pasado es sesgada, porque tenemos un montón de sesgos. Entonces, cuando vamos a usar data, como dice Andrew y María, tenemos que prefiltrar la data para ver cuál va a ser esa data que nos va a guiar mejor. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de Machine Learning, es un montón de data del pasado que te dice, deberías ir por acá. Pero si esa data ya tiene sesgos, pues el rumbo va a ser no necesariamente el mejor. Entonces, partamos de la idea de que probablemente nuestra data está sesgada, de experimentar y ensayo y error en pequeños grupos, ¿no? Buenísimo. Yo lo último que, perdóname, lo último que agregaría, ¿no? Totalmente con lo que mencionan, yo le pondría un componente. Por más que hablemos de tecnología, la tecnología está desarrollada por nosotros como humanos, y como humanos es que hay sesgos, ¿no? Y estos sesgos inconscientes forman parte de nuestra vida diaria. Entonces, creo que al mismo tiempo, no deja una decisión por completo a una tecnología, y que también toda esa interpretación de data que estamos hablando, al final la estamos haciendo mismo nosotros. Entonces, creo que sí es súper importante regresar al punto de, para que una tecnología funcione adecuadamente sin esos sesgos, creo que tenemos que asegurar la eliminación de sesgos inconscientes en las personas que están analizando esa data, ¿no? Para que no se vaya de alguna manera como a manipular. Completamente de acuerdo, y creo que nos quedamos con bastantes lecciones, ¿no? Después, sobre todo esta última pregunta, y quisiera, bueno, agradecerle muchísimo a ustedes. De verdad ha sido una conversación sumamente enriquecedora. Agradecerle a todas las personas que se conectaron, sobre todo por la hora en diferentes países. Muchísimas gracias. Ha sido un espacio de mucho aprendizaje. Esperamos que cada vez más empresas en América Latina adopten dentro de sus estrategias de diversidad e inclusión este tipo de tecnologías, siempre con esto en mente, ¿no? De que no vamos a dejar correr a la tecnología sola, que tenemos que estar nosotros guiándola justamente para no tener estos sesgos y poder utilizarlas de la mejor manera posible. Y quisiera concluir retomando 3 aspectos. Sabemos que América Latina es una región altamente diversa en términos culturales, étnicos, territoriales, entre otros, pero aún nos queda mucho por recorrer para poder ver esta diversidad reflejada en las empresas. El lado bueno de esto, y además también del contexto que nos ha dado la pandemia, es que las nuevas tecnologías para promover la diversidad, como las que mencionaron el día de hoy, el análisis de datos, el análisis de redes organizacionales, procesamiento natural del lenguaje, entre otras, tienen un potencial enorme para transformar esta realidad. Y como se ha visto, estas tecnologías nos permiten además medir la exclusión que ocurre en las empresas, ¿no? O sea, saber desde dónde estamos partiendo para saber a dónde tenemos que llegar.
y identificar los factores que la generan y poder producir los cambios que queremos ver y que sean medibles. Aún así, creo que lo que más resalto y lo que más me llevo de esta conversación es resaltar que la tecnología no puede jamás sustituir el liderazgo ni la voluntad del liderazgo empresarial para impulsar cambios, ¿no? El rol de los y las líderes de las empresas es central, ya que son quienes tienen la responsabilidad de promover una visión de un futuro más inclusivo y de hacer empresas más dinámicas, ¿no? Para lograr esta visión, creo que las nuevas tecnologías pueden ser herramientas clave, pero nunca debemos olvidar que son solo herramientas y que nunca van a sustituir a la visión del liderazgo empresarial. De nuevo, muchísimas gracias por su participación y no olviden consultar el resumen ejecutivo y compartirlo, también la nota técnica Diversidad 2.0, la tecnología como aliada de las empresas latinoamericanas, y lo vamos a estar compartiendo los enlaces nuevamente en el chat. De nuevo, muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias.